Muy buenas a todos, mi nombre es el Juancho218 y bienvenidos a este video en donde, como podrán ver, vamos a hablar de lo que es el Real Madrid y la actualidad que está atravesando el equipo blanco en esta situación. Estaba ahí apartándome un poco de lo que son los videos de videojuegos y en este caso más de la serie retro que estoy para hablar un poquito de deportes, en este caso de mi equipo de toda la vida que es el Real Madrid y de la crisis en todo sentido que está viviendo en la actualidad. Eh, claro está, que antes que empezar me gustaría darle las gracias a todos por todo el apoyo que le han dado al canal, tanto en los directos, en los videos y también en los shorts. Y esto obviamente que motiva mucho para continuar dando todo por el canal y trayendo contenido que creo que por lo menos para mí me motiva mucho y me alegra mucho porque es algo de mi infancia, lo que son los videos retro y también esta parte de los deportes. Ahorita sí, volviendo a lo que es este video, básicamente lo quiero estructurar en una serie de fases. Primero hablar de lo que es de la actualidad de Real Madrid, en la situación que se encuentra en los momentos, los problemas que está atravesando el equipo y para mí los problemas que está atravesando el equipo, no solamente en los tres pilares que considero que como son el económico, el estructural y el deportivo y hablar un poquito de diferentes factores como puede ser el periodismo y de todo lo que se está escuchando alrededor del Real Madrid. Primeramente, para empezar ya de una vez, podemos hablar de la actualidad del Real Madrid. En estos momentos el Real Madrid se encuentra básicamente muy lejos de lo que es el campeonato español, de poder alcanzar al Barcelona. Está eliminado ya de la Champions League de hace semana y media frente al Bayern Múnich. Y ya en enero había quedado eliminado de la Copa de Rey frente al Albacete. De verdad que va a ser básicamente un año en blanco porque tiene que pasar una catástrofe al Barcelona para poder ganar, teniendo en cuenta que hay probabilidades muy altas de que el Barcelona se consagre campeón de la liga antes del enfrentamiento que tiene contra el Real Madrid. Y no es que sea algo del otro mundo, pero puede ser considerado un poquito de humillación tener que hacer un pasillo frente al campeón, aunque a mi punto de ver, el Madrid debería hacerlo por simple honor a quien es campeón, como también le han hecho en el pasado pasillos al Real Madrid por ser campeón. Yo creo que en buena lid y cumpliendo con los valores que debe tener un equipo es honrar al campeón y hacerle pasillo al Barcelona. Pero sí, Real Madrid en esta actualidad se encuentra ante un escenario bastante complicado porque no es que sea solamente este año sin títulos, sino que también ya se prolonga a 2 años, teniendo en cuenta que los títulos del año pasado conseguidos, que es la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, no tienen gran valor para lo que son las tres competiciones más importantes para el equipo, que por orden sería la Champions League, la Liga de España y la Copa del Rey. Entonces el equipo blanco está atravesando un escenario bastante complicado en la actualidad y básicamente podría determinarlo según mi punto de vista y según todas las noticias que he podido ver y todas las tertulias que he visto a lo largo de todo este tiempo. La debacle no solamente se da desde el punto más visual que todos podemos ver, ya mismo probablemente sea desde la victoria contra el Barcelona el año pasado, que a partir de ese punto, con un hecho particular que sucedió con un jugador, el equipo se vino abajo, perdiendo todo factor de diferencia que tenía en la liga contra el Barcelona, que si mal no me acuerdo, estaba como a 7 puntos del Barcelona en el primer lugar. Y a partir de ese hecho concreto,
ha venido perdiendo puntos en diferentes partidos hasta que en enero se dio el desenlace de lo que fue el entrenador, en este caso de Xabi Alonso, porque no había ningún feeling o la relación entre lo que es el entrenador y el vestuario se degradó de tal punto en que, bueno, la directiva del Real Madrid tuvo que tomar una decisión y ponerse del lado de los jugadores. Eh, Esto se dio en enero y teniendo en cuenta que apenas una semana después vino la primera debacle a nivel deportivo, a nivel de títulos, como fue la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey, frente a un equipo que está en la segunda división. Sorprendentemente, Real Madrid perdió contra el Albacete y bueno, a partir de ahí ya empezaron a surgir los fantasmas y muchos problemas tanto dentro del campo como fuera, porque obviamente el periodismo comenzó a hacer de lo suyo, no solamente desde la parte positiva que puede ser investigar los problemas que van surgiendo, como también de la parte negativa que es hablar mal, crear bulos o crear cortinas de humo para indagar de dónde puedan surgir los problemas. Y bueno, y a partir de ahí el equipo ha perdido partidos clave, tanto en la liga como en la Champions League, tanto así que quedó fuera del top 8 de los que se clasificaban directamente en la última jornada frente al Benfica, que eso fue un golpe muy duro que dejó tocado a lo que es el actual entrenador del Real Madrid, que es Álvaro Arbeloa. Y a partir de ahí, bueno, el equipo ha dado bastantes tumbos, jugadores lesionados, que ese es otro punto a tratar, jugadores que probablemente, según lo que da a entender y lo que uno pueda ver, no están en forma o no siguen las órdenes de lo que es el entrenador. Y bueno, y se llegó hasta tal punto de que, bueno, mm, no sé qué habrá pasado, parece como algo fuera de lo normal eh, al haber clasificado frente al Manchester City, pero bueno, frente al Bayern Múnich creo que volvimos a nuestra realidad, un equipo que no tiene básicamente alma, no tiene estructura de juego y a pesar de que en la ciudad de Múnich se hizo bastante un buen partido, pero bueno, a raíz de una serie de eventos, como fue la tarjeta roja de Camavinga, el equipo se desmoronó y ahí vinieron dos goles que le sentenciaron al equipo blanco en la Champions. Y aparte que después de eso se perdió varios juegos en la liga que básicamente sentencian lo que es este campeonato para el Barcelona. Claro está que otro punto que voy a mencionar ahora es que este problema ya se viene arrastrando ya desde el año pasado y hasta probablemente el último año en que estuvo el anterior a Ancelotti, cuando se ganó el doblete, Liga y Champions League, ya se veía síntomas de un vestuario que estaba muy, vamos a decirlo así, tóxico, con problemas internos, jugadores que tenían, no sé si es que tienen mucho poder, porque el presidente y la institución se los ha dado, como también disputas internas. Y a partir de hace 2 años, básicamente, se han venido arrastrando estos problemas o se han magnificado a tal punto que, bueno, hemos llegado a esta situación que ya es a Vox Populi, que se sabe ya esto. No solamente desde un jugador en específico, como todos sabemos que es con Vinicius, pero también hay otros jugadores que tienen mucho poder y han levantado revuelo dentro del vestuario. Eh, y obviamente se llega a un punto en que esto no puede continuar así, se tienen que tomar decisiones. El siguiente punto a tratar básicamente es el que probablemente nadie ha tratado o básicamente solamente se enfocan en uno o dos de los pilares
en que tienen o más problemas el Real Madrid. Porque básicamente a mi entender y según un historiador que también ejerce de periodismo como es José Miguel Villarroya, lo dijo muy claro y de verdad que me fío muy bien en él por la forma en cómo lo explica y se ve en la realidad, según el día a día. Y desde que él mencionó que el problema se trataba en tres pilares, que es el económico, el estructural y el deportivo, si uno comienza más o menos a unir puntos y a hilar ideas, uno se da cuenta que de verdad el Real Madrid tiene estos problemas en estas tres estructuras principales. El económico básicamente viene arrastrado es del estadio, de la remodelación del estadio, que supuestamente ha costado 5 o 6 veces más de lo presupuestado. Esto ha generado que bueno, el equipo no tenga literalmente cash o tesorería, de lo que se puede entender. Esto no tiene nada que ver con que el equipo esté quebrado, básicamente porque supuestamente, según lo que se dice, es que el equipo sí genera muchos ingresos, pero también no es por culpa del estadio, sino debido a los excesivos gastos que ha tenido el estadio y la poca rentabilidad que ha dado el estadio a través de los conciertos, supuestamente también del estacionamiento que tenía previsto recaudar bastante dinero y algunos restaurantes como el Sky Bar que tiene el estadio no ha tenido el rendimiento que la directiva ha esperado y obviamente todo lo que ha conllevado algunos problemas legales que también ha tenido el estadio en cuanto a la insonorización. Todos estos gastos obviamente y el costo del estadio han llevado que Real Madrid, según las fuentes que tienen algunos periodistas, dice que bueno, no se encuentra insolvente, pero tiene poca margen de maniobra en cuanto a la compra de jugadores, tanto a nivel del fútbol masculino como también puede ser el femenino y también el de básquet. Porque esto afecta a lo que es el siguiente punto, a toda la estructura de lo que es el Real Madrid. Y no solamente afecta a lo que es la estructura a nivel económico, sino también el punto importante es la estructura de lo que es el Real Madrid como una institución. Con esto quiero decir que ya desde hace algunos años, básicamente desde hace unas décadas, desde que está el presidente Florentino Pérez, el Real Madrid ha sido muy presidencialista. Esto es, todas las decisiones pasan, tanto a nivel económico, deportivo y estructural, pasan por el presidente. Todo problema que surja a nivel deportivo pasa por el presidente. O sea, no hay ningún intermediario. Esto es, no hay un equipo de trabajo que pueda informar pertinentemente o aconsejar pertinentemente al presidente en cuanto a las mejores decisiones que se pueda tomar o un contacto entre lo que es la área deportiva, llámese deportistas, staff, médicos, staff de entrenadores, con la estructura directiva y obviamente lo que hace es que todas las decisiones recaigan sobre el presidente y teniendo en cuenta toda la magnitud económica que se está envolviendo el equipo en estos momentos, hace que la área deportiva se sienta, a mi modo de ver, se sienta que está perdida. No hay una estructura clara, no hay alguien que pueda tomar decisiones en cuanto a nivel deportivo. O sea, qué jugadores se necesita, qué posiciones hay que reforzar, qué jugadores se siente que ya están amortizados y ya es bueno buscar una venta. Eh, falta estructura, falta un director deportivo que pueda dar luz a esto y se pueda unir con el staff de entrenadores, sea el entrenador y principal y sus ayudantes, establecer una hoja de ruta que esté alineada con la idea de la directiva. Por ejemplo,
si la directiva establece que el equipo necesita, por cuestiones económicas y de la idea deportiva que tiene, necesita que tengamos un equipo joven y con mucho músculo y mucha fuerza, bueno, el director deportivo junto con el staff de entrenadores se reúne y dice, mira, esto es nuestra línea a seguir, vamos a necesitar estos jugadores de esta talla, de este tipo, y vamos a intentar sacarle el máximo provecho posible. Pero lamentablemente, en los últimos años, a pesar de que pueda ser correcta la idea de la directiva de apostar por jugadores jóvenes, como hemos visto los fichajes que hemos visto en los últimos años, como puede ser un Vinicius, un Rodrigo, los cuatro que vemos como puede ser Álvaro Carreras, Mastantuono, Huijsen y otros que también han llegado, pero vemos que no hay como una idea, porque ok, que está bien contratar jugadores jóvenes que tengan mucha proyección, pero también hay que primero tener en cuenta que hay que tener una idea de juego que esté asociada a eso. También hay que tener un director o un entrenador que sepa muy bien desarrollarlos, potenciarlos y guiarlos. Y en estos últimos años, con Ancelotti y Xabi Alonso y ahorita Arbeloa, no se ha visto que sean las mejores opciones, porque Xabi Alonso puede ser o es un buen entrenador, pero probablemente tenga un poquito de falta de experiencia potenciando nuevos jugadores o lidiando con grandes estrellas, como se vio en este caso. Arbeloa puede ser un gran entrenador para potenciar jugadores muy jóvenes, pero probablemente le hace falta lo que es la experiencia y capaz una idea de fútbol más clara para este sentido. Y en el caso de Ancelotti vemos que ya es un entrenador que se basa más en jugadores formados, ya jugadores más veteranos, con experiencia y capaz no sepa destacar el potencial a jugadores muy jóvenes. Es por eso que, a mi modo de ver, falta estructura. No hay una idea muy establecida en este sentido. Y la tercera pata del problema básicamente es el deportivo. Como vemos bien, es un equipo que tiene, por ejemplo, tiene tres de laterales izquierdos, de los cuales literalmente dos no cuentan para nada. Mendy se la pasa casi que todo el año lesionado. Carrera para mí es un buen jugador, pero obviamente necesita madurar, es muy joven, necesita foguearse. Y el otro lateral izquierdo no cuenta para nada. Hasta lo querían poner a vender en enero, pero a última hora el equipo, el Real Madrid, se echó para atrás en la venta porque vio que, bueno, se percató que Mendy no tiene continuidad y Carreras se le estaba viendo las costuras. También vemos en la área deportiva los defensas central, un equipo que no tiene defensores porque la gran mayoría está lesionado o por el contrario son muy jóvenes. En este caso, Huijsen y Asensio son jugadores defensores muy jóvenes que también, como mencioné anteriormente, necesitan un periodo de maduración, de crecimiento. Y por el otro lado tenemos ya jugadores muy veteranos, muy lastimados, con graves lesiones, como puede ser Álava, Rudiger, eh, y Militao, que a pesar de no tener mucha edad, es un jugador que tiene ya dos cruzados, dos lesiones de ligamento cruzado, que va a arrastrar muchas lesiones musculares hasta tener el punto físico necesario. Vemos que no hay un mediocampo muy claro, es muy físico, eso sí, pero no hay mucha creación. Con Camavinga y Tchouaméni hay mucho músculo, pero poca creatividad. Vemos que Valverde es un gran jugador de recorrido, pero básicamente le hace falta toque, más tanto no, que
que ya juega más por la parte interior, está muy verde. Arda Güler también es el único creativo, pero no es un medio centro, sino ya es media punta, aunque ayuda mucho, pero todavía le hace falta algunas cosas, sobre todo en el ámbito físico. Bellingham, que a pesar de que puede ser un buen mediocampista para sacar el balón, quiere jugar en la media punta. Y tenemos tres laterales izquierdos, como es Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Aunque Rodrigo este año básicamente pasó desapercibido y el sacrificado para jugar a la derecha se lesionó hace poco y ya básicamente no contamos con él hasta el año que viene. Y Mbappé y Vinicius choca mucho, porque a pesar de que Mbappé lo ponga mucho de delantero centro, él no es un delantero centro nato. Y obviamente Vinicius, que es considerado la estrella del equipo, no quiere moverse de su sector, a pesar de que durante el juego pueda desplazarse hacia el centro. Y de delantero centro no hay nadie, literalmente, solamente Gonzalo, otro muchacho de la cantera, que bueno, no se le puede pedir mucho a alguien que ha jugado poco con el primer equipo y también pueda tener ciertas lagunas y también necesita un proceso de aprendizaje. Entonces el equipo está básicamente desnorteado en esa área, porque no hay una estructura que especifique, mira, tenemos estos jugadores y queremos jugar de esta forma, pero necesitamos otro tipo de piezas que complemente, porque tenemos sectores que estamos muy desguarnecidos y otros que tenemos muchos jugadores. Entonces es un equipo muy descompensado a pesar de tener mucho talento, porque no hay que decirlo en que este equipo de verdad que tiene potencial a pesar de que ya no tiene, vamos a decirlo así, esas plantillas que tenía anteriormente, por ejemplo, de hace una década que tenía de verdad, línea por línea, tenía estrellas. Ahorita ya carece un poco o se ve, ya no se ve tan fuerte como en esos años. Entonces, en ese sentido, el equipo tiene serios problemas en esos tres pilares, de los cuales veremos qué puede hacer de aquí a corto plazo, que es básicamente después del Mundial de Fútbol en julio, qué decisiones se toma a nivel estructural y deportivo en cuanto a entrenador y qué jugadores puedan entrar y salir. Y a nivel económico es una incertidumbre porque es algo que no es a Vox Populi, no es conocido por nosotros. Qué decisiones se toman en cuanto al estadio, eh, los problemas legales que pueda tener, qué rédito le puedan dar y qué otras deudas pueda seguir surgiendo a través de las reparaciones o las innovaciones que le van haciendo al estadio para tapar estos problemas que ha tenido y que ha evitado que pueda tener o se pueda sacar provecho de esta infraestructura. Entonces, bueno, son decisiones que se tendrá que tomar. Probablemente en el ámbito económico sí, ya sea a medio plazo como mucho, porque sin resolverse, por ejemplo, estas innovaciones en el estadio y los problemas legales, los conciertos no se seguirán dando. Algún que otro básicamente restaurante, el Sky Bar y todas las infraestructuras dentro del estadio no se usarán. Habrá que ver qué pasa con los estacionamientos, que era otra fuente de ingreso del equipo. Entonces, bueno, y qué va a pasar con todo el exceso de gastos que pueda tener en ese sentido y cómo los va a reducir o pagar en el tiempo que tenga. También otro aspecto importante que afecta a la área económica estructural es qué va a pasar con la forma de sociedad que quiere implantar el Real Madrid, que también es una incógnita y que está como en stand-by, porque obviamente en el ámbito deportivo el equipo no está andando bien, la directiva no va a plantear a sus socios cambiar el modelo de sociedad de la organización
porque obviamente ante la falta de resultados deportivos no se va a apoyar esta nueva forma de estructura del equipo o de lo que es el Real Madrid como una institución. Y por último, antes de terminar el video, para que no se haga muy largo porque sé que puede ser muy pesado, quería hablar un poquito de lo que es el periodismo y de todo lo que se ha hablado en los últimos tiempos en el Real Madrid. Desde la época de Ancelotti, bueno, voy a tratar de hacer un poquito más un resumen sobre esto. Desde la época de Ancelotti, obviamente, se tapaban muchas cosas de lo que ya venía sucediendo en ese tiempo por las victorias que sucedían o que tenía Real Madrid en cuanto a Champions League o a Liga. Y de verdad que los problemas ya se estaban viendo. Una plantilla un poco más fracturada, deteriorada, falta de competitividad en algunas posiciones, también falta de información en cuanto al estadio, que ya se veía que el estadio no tenía condiciones, vender mucho humo, y esto yo lo digo claramente, vender mucho humo en cuanto a fichaje, salidas, y al fin y al cabo muchos de esos no se han dado. Por ejemplo, el año pasado supuestamente Rodrigo iba a salir, tenía ofertas del City, del Liverpool, del Tottenham, y al fin y al cabo ninguna vino, al parecer. Iban a salir otros jugadores, iban a llegar otros. Eh, eh, Ahorita hace poco tiempo se escuchó mucho de Vitinha, pero obviamente eso es algo irreal. Se está escuchando mucho de Olise, pero obviamente para como está la economía del equipo, del club, eso no es viable. Ahorita se habla de Enzo Fernández, pero vamos a estar claros, Enzo Fernández es un jugador que puede costar 150 millones y es un jugador que no lo necesita el equipo. Eh, y en estos últimos tiempos se ha escuchado mucho de esto. El periodismo en España, sobre todo el deportivo, está en una vorágine de querer vender, eh, lanzar la mayor cantidad de cosas al público para venderlas y de que la gente consuma eso sin importar de que sea verdad o mentira. Porque, por ejemplo, en las últimas semanas se ha escuchado mucho de lo que es el nuevo entrenador, que si Mourinho, que si Pochettino, eh, que si la continuidad de Arbeloa, que también puede ser, de Allegri, de este Didier Deschamps. Entonces, no sé, tanta información que sale que no es filtrada. Supuestamente lo de Mourinho fue solamente el propio entrenador que se ofreció, que no ha habido ni siquiera discusión o comunicación entre ambas partes para llegar a un acuerdo. Lo de Pochettino también está en veremos y ni siquiera es bueno, aunque a pesar de que dicen que es el que está más cerca, pero tiene muchas cosas que se tienen que cerrar, y yo creo que ni siquiera el Real Madrid está en contactos serios con él porque es seleccionador. Igual pasa con Didier Deschamps y Allegri, son entrenadores totalmente opuestos a lo que pueda necesitar o querer el equipo o hasta lo que pueda querer la plantilla y la directiva. Y no sé, es una cantidad de información que va surgiendo. Hace tiempo o a comienzos de temporada, y cuando el Madrid con Xabi Alonso hiló una buena racha de victorias, parecía que todo iba bien, que todo era una maravilla, que el equipo volaba, pero después que hubo el problema con Vinicius y empezaron las derrotas, hasta llegar la salida de Xabi Alonso en enero, es que empezó a salir toda la porquería, para no decir una grosería, por parte del periodismo, que si Valverde no tuvo problemas con Xabi Alonso, que si Vinicius, que si Mbappé, que estaba del lado del entrenador.
que si el ambiente es muy tóxico, que si Bellingham con el papá van a la presidencia. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué sale toda esta cantidad de información después de que surja, cuando probablemente los propios periodistas, que mismo te lo decían en las tertulias y en sus periódicos, decían que eso ya lo sabían, que ya se estaba cocinando desde hace tiempo, que hasta la directiva con el presidente había sentenciado a Xabi Alonso desde el Mundial de Clubes, que eso ya se sabía, que él ya estaba, Florentino Pérez en este caso, estaba muy molesto y ya no quería a Xabi Alonso desde ese momento. Pero obviamente no lo iba a sacar, habiéndolo contratado hace unas semanas atrás. Entonces, yo no entiendo mucho cómo es que se pueda hacer todo esto, dar toda esta cantidad de información, primero sin filtrarla, y por qué no la sacan en su momento, que es lo que interesa, porque tienen que sacarla cuando más les convenga a ellos. Solo por querer vender, solo por tener la formación ahí, eh, no sé, la verdad que a veces el periodismo ya se convierte más en una novela que otra cosa, y solamente se basa en lo que es vender, ya sea tertulias, tener views para los que hacen streaming, y se va dejando un poco de lado lo que es el, el fondo en sí de lo que son los problemas verdaderos del equipo a nivel estructural, a nivel deportivo, que no se juega nada. Nadie pregunta de por qué el equipo no juega mejor defensivamente, no hay mejores transiciones, tanto ofensivas como defensivas. Solamente se basan en los problemas, vamos a decirlo así, los problemas rosa que pueda tener el equipo, que si este no se habla con este, el otro tiene un problema con el entrenador, que yo puedo entender que sean problemas que de verdad necesitan también ser hablados, porque la armonía en un equipo es necesaria. Pero solo enfocarse en eso pues, no lleva a nada, y lo que quieran es solamente vender portadas y ganar más views en los streaming. Entonces, nada, esto era básicamente un pequeño resumen también para poder desahogarme y decir lo que yo pienso sobre la situación de lo que está viendo el Real Madrid en la actualidad. Básicamente vamos a ver qué va a suceder en las próximas semanas y meses, porque parece un barco a la deriva que no tiene buen puerto y puede hacer que tome varias aristas, o va por buen puerto, esto es, comienza a enderezarse la ruta o el árbol, o continúa sin rumbo fijo y sigue siendo un equipo que probablemente no gane nada el año que viene. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que puedan apoyarlo, darle like, suscribirse. Y bueno, cualquier comentario que puedan tener sobre ya sea el deporte, cualquier equipo que les guste, puedan hacerlo a través de la sección de comentarios del canal, del video, y también a través del Instagram que va a estar en la descripción del video. Espero que les haya gustado y bueno, y nos vemos en el siguiente episodio, que probablemente sea más temprano que tarde, debido a todo lo que estamos viendo que se pueda dar. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de esta sección de deportes. Chao. Ay, te amo, Real Madrid.